Estamos inaugurando la séptima y última semana de Pascua y hoy 25 de mayo empezamos la semana donde de una manera muy especial intensificamos la oración pidiendo ese don del Espíritu Santo, el Pentecostés para nuestra propia vida, actualizando ese don de nuestra confirmación, y lo hacemos de la mano de María. Ayer, precisamente 24 de mayo, en nuestra iglesia de Córdoba se celebraba la Virgen de la Salud, de la que toma nombre esa feria que este año por la pandemia se ve suspendida. Hoy litúrgicamente celebramos precisamente que la Virgen es la fuente, el lugar de donde se origina la salud para nuestra vida. Y es que María es como el útero, como el lugar donde se gesta, de donde brota también esa vida, esa salud, no solamente física, sino sobre todo espiritual, que sostiene nuestra debilidad. En la primera lectura del día de hoy tomamos un fragmento del discurso de San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras estaba en Corinto, Pablo conoció a Apolo, después se fue a Éfeso. Éfeso es el lugar donde San Juan se trasladó a vivir con la Virgen María, y allí se conserva precisamente esa casa de María. Encontró allí unos discípulos en Éfeso, donde San Pablo les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y ellos le contestan: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pues bien, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, no es sino fruto del amor entre el Padre y el Hijo, una persona divina que recibió Cristo en su humanidad y que ahora, después de connaturalizarlo, después de hacerlo adaptable, nos lo comunica también a nosotros de manera parcial, pues a través de su humanidad gloriosa como don, para que opere en ti y en mí lo mismo que ha obrado en su humanidad, hasta llevarnos a lo que es la cumbre del sueño de Dios sobre el hombre, hasta que seamos como criaturas que viven la vida de Dios. Seréis como dioses, es la promesa de Dios. Ser como dioses siendo criatura, porque dejamos que Dios nos haga como Él a través de la acción del Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo y hoy lo pedimos por medio de María, precisamente para que nos haga otros Cristos, para que cuando Dios mire nuestra existencia frágil, débil, humana en el fondo, no vea sino un reflejo y una continuación de la misma humanidad de Jesucristo. En el Evangelio, en ese discurso de despedida que en este tiempo pascual estamos leyendo, Jesús le dice a los discípulos: ahora creéis, mirad, llegará una hora, ya está aquí, en que os disperséis cada uno por su lado y a mí me dejéis solo. Pero yo no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Llegará un momento en que nos dispersamos. Es verdad que nos dispersamos y nos dividimos. A veces consideramos entre nosotros nuestras diferencias como algo que nos separa, como algo que nos aleja. Y el peor daño que le podemos hacer al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es precisamente nuestras muestras de división. Las diferencias entre nosotros nos enriquecen. El hecho de que seamos distintos nos hace complementarios. Por eso dejamos solo al Señor cuando rompemos esa túnica inconsútil que es la comunión eclesial. Y por eso nos hacemos cercanos a Cristo cuando fomentamos entre nosotros lo que es el sueño de Dios, que seamos uno. Es de esas últimas peticiones que Jesús eleva al Padre: que sean uno, Padre, para que el mundo crea. Os he hablado de esto para que encontréis paz en mí, porque en el mundo tendréis lucha, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Ciertamente en el mundo tenemos lucha, las luchas cotidianas donde vivimos amenazados por una contingencia, la propia de nuestra vida finita. Somos muy limitados, nos cansamos, nos agotamos, somos olvidadizos. Tenemos también las luchas que nos sobrevienen por las persecuciones,
por las incomprensiones, tened valor. Tened valor o fortaleza. Yo he vencido al mundo. Aunque los desastres que nos sobrevengan, aunque las tristezas que nos asedian, aunque los medios que nosotros empleemos sean limitados y veamos pues cómo fracasamos y tenemos que volver a empezar de nuevo, no podemos perder el valor. Precisamente nuestro valor se asienta en la asistencia que contamos con esa gracia que nos viene desde Dios. Hoy vamos a pedir el don del Espíritu, pidiendo el don de la sabiduría y pidiéndolo por medio de María, fuente de la salud, madre de la salud. En una excursión que hacían unos alumnos de primaria, en un sencillo paso con algo de pendiente y con mucho barro, uno de aquellos niños se resbala y cae. Con una mezcla de dolor y de vergüenza, pues asolan a su cara las lágrimas, porque el niño se ve avergonzado al haberse caído, al haberse llenado de barro, y desde su boca un grito desesperado invocando la ayuda de su madre. Mamá, mamá. Era absurdo que el niño gritara porque no podía escucharle, pero era algo muy natural. Desde pequeño, en los momentos de dificultad, siempre nos sale ese grito de llamar a la madre, porque ella es el refugio y el amparo donde encontramos solución para todo. Pues así vivimos los cristianos, siempre acudimos a ella. Y es el cariño de la madre, aunque físicamente no la sintamos cerca, el que nos hace llamarla, para que ella esté siempre en las dificultades que pasamos los hijos, en cada situación, muy cerca. Que nunca dejemos de ser pequeños, de ser ingenuos, que nunca nos olvidemos de llamar a la madre. Y hoy, llamando a la madre, imploramos ese primer don del Espíritu Santo. Es verdad que los dones del Espíritu Santo son dones que da Dios, sobrenaturales, que Dios infunde y que hacen que de manera permanente pues vayan creciendo las potencias del alma humana. Es decir, Dios me asiste por medio de una gracia interna para que de manera permanente mi memoria sea más memoria de hombre, memoria agradecida, para que mi entendimiento o mi inteligencia, que es la segunda potencia, se vea iluminada, sea capaz de discernir, para que mi voluntad se vea fortalecida. Y de esa manera, pues podamos secundar, podamos poner en práctica aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué es el don de la sabiduría? Pues mira, seguro que alguno ha conocido alguna vez un decantador. Son esas personas que cuando van a degustar un buen vino saben paladearlo, saben sacarle el aroma y ven pues esas características que a los que no somos expertos en la enología pues nos pasan desapercibidas. Ellos saben ver si ha sido un vino madurado en un tipo de barrica o en otro tipo de barrica. ¿Por qué? Porque el decantador sabe degustar. Y es que el don de la sabiduría es eso. Etimológicamente proviene de la palabra sapere, que significa saborear, sacarle gusto a cada una de las cosas. Es la capacidad de juzgar según la medida de Dios, de saborear la vida según la medida de Dios. Es ese don que nos otorga un conocimiento que nos hace familiares con las cosas divinas y que nos hace sacarle el gusto a las cosas de Dios. Yo sé que vivimos y nos empeñamos en llenar nuestra vida de años, pero ¿llenamos nuestro año de vida? Y me explico.
No sé yo si el cristiano del siglo XXI, como somos tú y yo, le sacamos el gusto, disfrutamos de cada uno de esos regalos que diariamente vamos recibiendo. Ciertamente tenemos una vida biológica, pero tenemos una vida espiritual tan intensa que nos haga ver en cada momento las oportunidades de gozo y de disfrute. O quizá tenemos atrofiado ese sentido del gusto. No sabemos sacarle el gusto a la vida. No sabemos, pues, disfrutar cada uno de esos dones, cada uno de esas oportunidades que el Señor nos regala. Hoy pedimos con María el don de la sabiduría, que yo sepa degustar como un buen enólogo un vino, sabiendo diferenciar cada una de las mociones, cada uno de esos dones, sacándole el gusto a la vida. Vivimos tan acelerados, tan apesadumbrados, con tanta prisa, dándole cabida a tantas tristezas, que quizá hemos atrofiado esa salud del alma por sacarle el gusto, por saborear todo lo que Dios cada día nos quiere ofrecer. El mismo hecho de aprovechar el para qué de mi propia existencia. María sabía y supo, ¿verdad?, sacarle gusto a cada instante de la vida. Pues así hoy, tú y yo, le pedimos el don del Espíritu Santo, que nos haga saborear de manera firme, permanente, como de un hábito, el gusto a la propia existencia, única e irrepetible, donde Dios me sale al encuentro y donde Dios quiere que viva en el gozo, pues sencillo, estable, de lo que Él quiere hacer y de lo que yo le dejo que haga. Ven, Espíritu Santo, danos el don de la sabiduría, ven por María, de manera que yo haga lo que Dios quiere y que yo quiera lo que Dios hace en mi vida. Que así sea.